Evangelio de Mateo, capítulo 1. El Evangelio de Mateo, aunque no dice que fue escrito por Mateo, sí nos dicen los autores de la época que Mateo fue quien lo escribió. Como ustedes saben, Mateo era publicano, y como publicano tenía que recolectar impuestos, y los reportes que presentaba a sus amos romanos tenía que hacerlos en latín. Esto dio como resultado que se proyectara lo que se conoce como la teoría fragmentaria. Y nos dice Eusebio en su libro de Historia Eclesiástica que Mateo, en la medida en la cual iba hablando el Señor, iba escribiendo fragmentos. Así es que cuando nosotros leemos el Evangelio de Mateo, nos damos cuenta de que hay una sistematización de los eventos. Por ejemplo, encontramos en el capítulo 5 todas las bienaventuranzas juntas. Y podemos llegar a pensar que Jesucristo en el Sermón del Monte dijo todas las bienaventuranzas juntas, pero no fue así. Las fue diciendo en un momento y en otro momento y en otro momento. Sin embargo, Mateo las apiló. No significa que no existiera el Sermón del Monte. Por lo tanto, el Evangelio de Mateo nos presenta en el capítulo 1 lo que es la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Para los judíos la genealogía es altamente importante porque Mateo tiene que demostrarle a los judíos que Jesús era descendiente de Abraham y era descendiente de David. Como descendiente de Abraham era un judío de la nación judía, evidentemente. Pero como descendiente de David era también un candidato a ser rey en Israel. Así que Cristo tiene que demostrar a través de la genealogía de que Él es descendiente de Abraham, pero también es descendiente de David, básicamente por la tribu de Judá. De manera pues que saltan a nuestros ojos algunos nombres, inclusive de casos que para muchos de nosotros no deberían ni siquiera estar ahí, porque serían casos que nos llenarían de rubor, nos ruborizaríamos en el día de hoy. Nosotros nos encontramos aquí que dice que Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá, Judá engendró de Tamar a Fares y a Zaras. Pero nosotros debemos recordarnos que Tamar, en este caso de Judá, era un incesto. Es decir, que Tamar en verdad era la esposa de un hijo de él, que habían muerto sus dos hermanos, y ella se vistió de prostituta, y entonces Judá se llegó a Tamar, y de Tamar entonces fue que tuvieron a Zares. Entonces en el versículo 5 hay otra mujer que nosotros decimos que no debería estar ahí. Esa mujer es Rahab, y todos saben quién era Rahab. Rahab la qué, dígalo, Rahab la qué, la ramera, Rahab la prostituta. Por lo tanto, el primer caso que tenemos es el caso de una mujer que era un incesto, algo que es terriblemente feo. El papá del esposo se acostó con la esposa del hijo, y ahí tuvieron a Fares. Pero entonces también Salmón engendró de Rahab. La segunda mujer que aparece también es una mujer de reputación dudosa. Y así que estas dos mujeres son de las abuelas de nuestro Señor Jesucristo. Pero también nos encontramos que dice que Isaías engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón. ¿De quién fue que engendró a Salomón? De una tipa que era una santa, una santita, una mujercita que es sin mancha y sin pura, que fue algo que fue concebido con David y ella sin que pasara nada. No, léalo bien, dice: el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías. No menciona el nombre de ella. No, ella no se llamaba ya Betsabé, se llamaba la que fue mujer de Urías.
Así que en el Antiguo Testamento ya encontramos 3 mujeres que no parecen 3 mujeres que deberían ser dignas abuelas del Señor Jesús. Encontramos en primer lugar a Tamar, que fue el caso de un incesto. A Rahab, que era una ramera. A la tercera, que fue un caso de adulterio. Y encontramos también a Ruth. Vea usted el versículo 5. Salmón engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró a Ruth, de Ruth a Obed. Pero ¿qué pasa con Ruth? Que Ruth había enviudado. Y dice la Biblia en un eufemismo que Noemí le dijo: ve y ve, siéntate a los pies, acuéstate a los pies de Boz. Así es que ella fue, y eso fue un acto de fornicación, evidentemente que sí. Mire qué cosa, empezó mal el asunto. Ella se tiró a los pies del viejo y dice el viejo: oh muchacha, Dios te bendiga, que no te recordaste de los jóvenes, sino que viniste donde mí. Así que las mujeres que aparecen aquí no deberían estar ahí, pero están ahí para demostrar quién es Jesucristo. Están ahí para mostrar que Dios es un Dios lleno de gracia y que Él vino a buscar lo que se había perdido. Así es que de ellos vendría, sí, de una mujer llamada María. Dice en el versículo 16: María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Así es que tiene que explicar Mateo, en este caso, a los judíos, quién era Jesús. Y nos narran desde el versículo 18 el nacimiento de Jesús. Y lo hace como si fuera un cuento. Véanlo conmigo. Por favor, pido que lo lean. Capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Se llama Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús? Porque Jesús es su nombre. Porque Jesús era el nombre que aparece por primera vez en la Biblia en un personaje llamado Josué. Josué es el mismo nombre de Jesús. Simplemente ha pasado que el nombre ha sido traducido. Los Jaime en español, en inglés se llaman James. Los Guillermos en español, en inglés se llaman William. Bueno, los Jesús fueron cambiando. Del arameo fue pasando al hebreo. Del hebreo fue pasando al griego. Del griego fue pasando al latín. Y del latín fue pasando a lo que nosotros hoy lo conocemos como Jesús. Es uno de los nombres, o el nombre que contiene el tetragramatón. ¿Y qué es esto, pastor? ¿Con qué se comerá este asunto? El tetragramatón. Es tan feo el nombre que es hasta difícil de comer. Tetragramatón. Bueno, el tetragramatón es el nombre con el cual Dios se le revela a Moisés. YHWH, que se pudiera pronunciar, pero no se olviden que el hebreo no tenía vocales. El hebreo no tenía vocales. Así que todo lo que tenía era consonantes. Y las consonantes eran YHWH. Se pudiera pronunciar como yu, así se pronuncia, yu. ¿Y qué significa ese yu? Significa Jehová es el Salvador. Así es que Moisés mismo, cuando nos narra Eusebio, dice que el nombre de Jesucristo le lo tenía el mismo Moisés en sí, sin darse cuenta, ya de una manera u otra presentado. ¿Por qué? Porque los dos ayudantes de Moisés eran Josué
y Aarón. Mientras Josué se llamaba Jesús, Aarón se llamaba el ungido. A Aarón le decían el Cristo, porque la palabra Cristo significa ungido. Y Aarón fue ungido. Aarón era el ungido de Jehová. Y Eusebio nos dice, claro, en su interpretación de aquel tiempo, que Moisés tenía en sus dos brazos a Jesucristo, porque tenía a Josué, cuyo nombre es Jesús, y tenía a Aarón, cuyo nombre es Cristo. Así que los dos brazos de Moisés se llamaban Jesucristo. Increíble. Cualquiera ni se daría cuenta, pero sí. Los teólogos de aquel tiempo eran altamente observadores. Así que Jesús es Josué. También es el mismo nombre de Josías. También es el nombre de José. Se parece al nombre de José, pero el nombre de José no necesariamente significa Jehová es el Salvador. Y aquí también el apóstol Mateo nos presenta una profecía que aparece en Isaías capítulo 7, versículo 14. Dice: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que, ¿cuál es el nombre de Jesús? ¿Jesús o Emmanuel? Bueno, el asunto es que Emmanuel es también un nombre que traducido es Dios con nosotros, y tiene que ver con lo que veremos más adelante con la salvación. Así que nos haremos tres preguntas que el texto nos va a contestar, y ustedes mismos me ayudarán en esta mañana a contestarlo. Él se llama Jesús. Ahora vean ustedes el versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Quiero que lo repitan conmigo de nuevo juntos. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Otra vez. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces yo les voy a hacer a ustedes la primera pregunta. Teniendo en mente ustedes el texto que le acabo de decir, lo que yo les voy a preguntar es esto: ¿quién salvará? ¿Quién dice el texto que salvará? Él que se llama Jesús. Él se llama Jesús porque Él salvará. La primera pregunta es esa: ¿quién salva? ¿Quién salvará? Y el texto nos dice: Él salvará. Lo que indica que solamente Él puede salvar al pecador. Que fuera de Él no hay salvación. Hay muchas personas que piensan que pueden ser salvos porque sean buenos. Está la ley, están los mandamientos: no cometerás adulterio, no levantarás falso testimonio, y que pueden cumplir la ley perfectamente. Y hay gente que supone que cumpliendo la ley y portándose bien, lo mejor que se pudieran comportar, podrían ser salvos. Pues déjame decirte que no es posible, porque el único medio que Dios ha provisto para que el hombre sea salvo lo es nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben lo que tuvo que hacer el mismo Dios para salvarnos? Dios hizo lo imposible para salvarnos. ¿Por qué era imposible para salvarnos? Porque era imposible que Dios naciera. ¿Cómo puede nacer Dios? Sin embargo, Dios hizo algo imposible: nació. Había otra cosa que era imposible que Dios hiciera: que muriera. Y Dios hizo lo imposible para salvarte. ¿Qué? Que murió. Y si Dios tuvo que nacer y Dios tuvo que morir para tú salvarte, y si Él tuvo que hacer lo imposible por tu salvación, entonces no existe absolutamente nada que tú puedas hacer para salvarte a ti mismo. La única forma en la que tú puedes ser salvo es si clamas a Él, porque Él es el único que puede salvarte de tus pecados. No hay otra manera. Nos dice el apóstol Pedro en su discurso en el libro de los Hechos: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Querido amigo que nos visita probablemente esta mañana, Dios vino a buscarte. Dios te ama entrañablemente, y Él mismo vino y se
fue clavado en una cruz por tus pecados para que tú tengas vida eterna. El texto nos dice muy claro que solamente Él, porque Él salvará. Y si tú quieres ser salvo, la única forma que puedes hacerlo es viniendo a Él. Así que ustedes han contestado conmigo la primera pregunta: ¿quién salvará? ¿Quién salvará? Jesús. Bien, la segunda pregunta: ¿a quiénes salvará? A su pueblo. ¿Y acaso Cristo no murió por el mundo entero? Aquí viene un gran problema que ha surgido en toda la historia prácticamente de la iglesia. No solamente dentro de la iglesia protestante, sino dentro de la misma iglesia católica. En los jansenistas. Blas Pascal, ese gran filósofo y ese gran científico, era jansenista, era católico, pero era jansenista. ¿Y qué entendían ellos? Que para que alguien pudiera ser salvo, tenía que ser salvo desde antes de la fundación del mundo, porque la Biblia nos dice que Él nos predestinó para ser salvos desde antes de la fundación del mundo. Oiga, esto es un serio problema. ¿Por qué? Porque antes de la fundación del mundo, yo no me acuerdo de mí. Y si Dios, para salvarme, tuvo que hacerlo desde antes de la fundación del mundo, entonces no hay nada que yo pueda hacer para salvarme yo a mí mismo, sino que es una decisión del propio Dios. Mire usted, el texto nos dice quién salvará. ¿Quién salvará? Él. ¿A quiénes salvará? A su pueblo. Y aquí está la pregunta: ¿vino Cristo a salvar a todos? ¿Murió Cristo por todos? ¿O murió Cristo por su pueblo? Algunos dirán, pero es que Cristo murió por todos, porque entonces si él vino, eso es para todos y murió por todos. Bueno, si entonces Cristo vino al mundo a morir por todos y no todos son salvos, entonces Cristo fracasó en su intento de salvar al mundo al cual nos salvó. Y si Cristo fracasó en el intento de salvar al mundo entero y no lo logró, entonces no es omnipotente, porque Él quiso algo que Él no logró. Y si quiso salvarlo y no lo logró, pues entonces no es todopoderoso, no es omnipotente. ¿Murió Cristo por todos? Sí, Cristo murió por todos. Entonces todos son salvos. Porque si ya murió por todos, es lo que le llaman el universalismo. Ya todas las personas, crean o no crean, sean impíos, sean de la India, sean de la China, nunca hayan oído el nombre de Jesucristo, jamás hayan oído el Evangelio, todos los hombres entonces son salvos. ¿Sería así? ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Mire, a veces discutimos algunos que le llaman a los que creen de otra manera, le llamamos nosotros arminianos. Ellos, los pobrecitos, no saben que son arminianos. Eso es un planeta. No saben que son arminianos, porque Jacobus Arminio entendía que no, que eso era injusto, eso de la predestinación. Y Jacobus Arminio decía que Dios predestinó a aquellos que él sabía que iban a creer. Esto es un problema. Entonces ya la predestinación que Dios ha hecho ha sido condicionada. ¿Qué fue? Dios vio de antes de la fundación del mundo: Samuelito va a ser un muchacho bueno, Samuelito va a tener un corazón tierno para el Evangelio, Samuelito va a creer. Bueno, como Samuel va a creer, yo voy a predestinar a Samuel para salvación. Más o menos así. ¿Ustedes creerían que entonces Dios sería afectado porque yo voy a ser bueno? Entonces ya no sería por gracia, sino que sería por mis obras que Dios conocía antes de que yo naciera. Y esas obras que Él conocía, entonces me eligió por obras. Y si me eligió por obra, ya no por gracia, entonces tenemos un problema serio. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo. Hermanos míos, Cristo vino por ti. Cristo vino a salvarte. ¿Cómo? Yo lo sé. Yo no lo sé. Yo no sé cuántos de los que están aquí son. Pero te puedo asegurar una cosa: si tú aceptas a Cristo, tú eres uno de ellos. Yo no sé más de ahí. No me he dado a conocer. Él vino a salvar a su pueblo, porque todo lo que Dios se ha propuesto, Dios lo hará. Si Él se propuso salvarte, Él mismo dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ustedes no me siguen porque ustedes no son
de mis ovejas. Yo tengo mis ovejas y mis ovejas nadie las puede arrebatar de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Porque a los que antes conoció, a estos también los predestinó, y a los que predestinó, a estos también santificó, justificó, para que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo. Querido y amado hermano, cuando tú no existías, cuando tú en la mente tuya ni soñabas nada, ya Dios te tenía en la mente de Él. Ya tú estabas en la mente de Dios. Ya tú estabas en el vientre de la mente de Dios, y Él te eligió para salvación, y lo que puedes hacer es glorificarle a Él. Quizás te pregunte: Señor, ¿y por qué aquel no? Y Él te diría igual que Pedro: si yo quiero que sea a ti, ¿qué cosa es la tuya? Fue a ti, hermano mío. Si has creído en Cristo, tú pudieras decir: ¿por qué aquellos no? Muy democrático, te felicito, pero dale gloria a Dios de que Él quiso salvarte a ti, y que la luz del evangelio llegó a ti y tú creíste. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Nos dice en Isaías capítulo 53, nos dice la siguiente palabra: verá el fruto de la aflicción de su alma. Vamos a Isaías 53. Creo que ustedes se merecen un poquito de Biblia. Mire usted esto. Versículo 11. Gracias. Oh, se oye mejor. Gracias. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Miren, verá el fruto de la aflicción de su alma y va a decir: oh, y tan chin creyeron. Y eso eran. Y yo morí nada más por 10 millones. No, ¿qué dice el texto? Quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a todos, dice. ¿Qué dice? A muchos. Y llevará las iniquidades de todos. No, ¿qué dice? De ellos. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo. No entendemos eso. Pareceríamos unos arrogantes, altivos. Evidentemente que sí. Lo sé. Petulantes. Lo sé. El problema es que está en la Biblia y no puedo decir otra cosa. Puede parecer chocante, pero está aquí. Ahora nuestro deber es predicarle a todas las criaturas. Solamente Él sabe quiénes son. Pero te aseguro que Él lo sabe. Él sabe. Y nuestro deber es hablarle a todos. Porque gracias al Señor nosotros no sabemos quiénes son. Así que ¿quién salva? ¿A quiénes salva? ¿De qué los salva? Ok. Él salva. ¿A quiénes salva? A su pueblo. ¿De qué los salva? De sus pecados. ¿Qué es la salvación entonces? La salvación es una salvación de nuestros pecados y de las consecuencias de nuestros pecados. Hay gente que se cree que la salvación es que no voy al infierno. Y predicamos tanto que tú vas para el cielo y no vas para el infierno, que vemos la salvación como de que vamos a llegar a un lugar paradisíaco muy bueno donde no vamos a trabajar nunca más, no vamos a sudar, va a haber un buen aire acondicionado, va a haber un río y vamos a estar en paz y las cosas van a ser bien bonitas y vamos a ser muy felices. Mientras que los otros van a estar, como dice Dante, en el infierno quemándose. Y los que eran glotones van a estar en un sitio con mucha comida y siempre van a estar masticando, porque le tocó el infierno de la masticación. Como si el infierno fuera la repetición. A los lujuriosos lo van a poner a ver mujeres, muchas mujeres, hasta que estén hartos de eso. Todos los días. Mira, ay, estoy cansado de tanto que veo. Oh, y a los que les gusta el dinero. Mira ahí cómo está la montaña de dinero. Ahí tienes el infierno y todos los días. Y a los que les gusta el bizcocho por la mañana, bizcocho al mediodía, bizcocho en la noche, o a los que les gusta la pizza el primer día, pizza el segundo día, pizza, hasta que a los 10 días tú dices: no quiero más pizza. No, pizza por 1000 años, pizza. Este la hace el infierno.
Hermanos, Cristo no vino a salvarnos ni del infierno, ni para darnos el cielo. Cristo vino a salvarnos de nuestros pecados y de nuestras consecuencias. El cielo o el infierno es una consecuencia del pecado. Porque lo más peligroso que tú tienes es tu pecado. Lo que te separa de Dios es tu pecado. A ti te parece cosa ligera, pero es algo grave. Adán y Eva cometieron el pecado más pequeño que se pudiera cometer en el mundo. Se comieron el guineo que le dijeron que no se coma. Yo digo guineo para que no piensen en manzana. Bueno, como soy latino, un guineo. Dios puso un guineo en la nevera, dijo no se coman todos los guineos que hay aquí alrededor, pueden comer. Pero el guineo que está en el freezer, ese no. ¿Y cuántos guineos hay afuera? Bueno, hay millones de guineos. Pero yo quiero el guineo que está en el freezer. Y ahí fue Eva, el guineo que estaba en el freezer. A fin de cuentas, cayó. ¿Por qué? Adán y Eva cometieron el pecado más pequeño. Se comieron el guineo. Bueno, yo fuera Dios, y si mi hijo se comiera un guineo en la nevera, yo no lo boto de la casa. Como que el castigo no es proporcional a la ofensa. ¿No te parece? Se comió el guineo que dijiste que no, ¿y qué importa? Bueno, mi hijo, ¿quiere otro? ¿Tenía hambre, papi? Sí, tómate 2 guineos. Pero botarlo de la casa y decirle a la mujer, con dolor darás a luz ahora a los hijos y la tierra no te devolverá tu fruto. Y tu deseo será para tu marido. Y a Adán, y por tu causa será maldita la tierra. Oye, pero ven acá, Dios mío, fue un guineo. El problema no es el guineo. El problema es la desobediencia. El problema es la persona a la cual se ofende. El problema es a quién se le desobedece. Tú le desobedeciste a Dios. Tú le estás desobedeciendo a Dios. Y los castigos que vienen sobre aquellos que desobedecen a Dios por el hecho de que Dios es eterno son castigos eternos. Y la gloria que viene hacia aquellos que han creído en Cristo es una gloria eterna, porque Dios es eterno y tiene que ser conforme a su propia naturaleza, la naturaleza eterna de Dios. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Vino a salvarte de tus pecados ahora. Porque ahora tú como cristiano no deberías pecar como pecabas. No es que no pecamos, nos puede pasar. Pero nuestros pecados no son pecados en los cuales nos podamos deleitar. Nuestros pecados pueden ser pecados hasta impulsivos de un momento. Una ira que se levanta. Pero pecar de manera consciente, parece que has olvidado que Dios está ahí mirándote. Parece que se te ha salido de la cabeza el hecho de que a Dios le ofende enormemente el hecho de que nosotros pequemos contra Él. Para ti puede ser una canita en el aire, pero para Dios es toda la cabellera completa. Para ti puede ser una pequeña aventura, pero para Dios es una aventura en la cual has de perder la vida para siempre. Él vino a salvarte de tus pecados ahora. Los cristianos pecamos, sí, pero pecamos de la siguiente manera. Pecamos con menos frecuencia. Si antes nos airábamos, nos airamos menos. Pecamos con menos intensidad. Si antes rompíamos 5 platos, nos rompemos un solo plato. Y pecamos con el arrepentimiento más cerca. Si antes pecábamos y nos arrepentíamos a los 3 días después de tener la cara larga, ahora nos arrepentimos. A veces casi acabando de pecar y decimos, ¿qué hice? ¿Qué hice? Porque Él vino a librarte fue de tus pecados, para que peques menos, para que agrades a Dios, para que vivas para Dios. Así es que Él vino a librarte de sus pecados, y librándote de tus pecados te da el mayor regalo de la salvación. ¿Dónde está? Aquí, donde dice que traducido es Dios con nosotros. ¿Qué es la salvación?
¿Y qué es la perdición? La perdición es, según Agustín de Hipona, la ausencia de Dios. ¿Qué es el infierno? Según las Escrituras, donde sufrirán pena de eterna perdición. ¿Cómo? Separados ¿de qué? Ayúdame. De la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Romanos 3. Por cuanto todos pecaron y están destituidos del cielo, del infierno, no. ¿De qué? De la gloria de Dios. Por lo tanto, es un silogismo a la inversa. Si cuando yo pequé me botaron de la gloria de Dios, cuando soy salvo, ¿a dónde me devuelven? ¿Y dónde está la gloria de Dios? En su presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El regalo que tú tienes no es que te van a dar una jipeta, no. Ni que el pastor, como dice una hermana ahorita, te va a pedir, traigan la llave de la jipeta para ungirla. O que me lleve tú a ver la jipeta para yo echarle aceite de oliva. Del río Jordán, agua bendita del río Jordán. Déjese de eso. Ni que yo esté alrededor de la casa suya con un pote de sal, para que no entren los espíritus inmundos. No. El gran regalo es que Dios va a estar siempre contigo. Aunque pase lo que pase, aunque las olas golpeen duramente sobre los arrecifes de tu alma, Dios está contigo. ¿Qué dice la promesa? Su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Ireneo de Lyon, uno de los teólogos del primer siglo, dijo algo que para mí fue una crema. Yo me quedé con ello porque para mí es una cremita. Porque uno siempre vive pensando, ¿para qué Dios me hizo? Para que tenga hijos. Pues ya lo tuve, ya crecieron tan grandes. ¿Y ahora qué hago? Bueno, disfruta de los nietos. Bueno, pero ahorita los nietos se casan y también hasta me muero yo. Pero después tus hijos van a tener más hijos. Y tus nietos más nietos. ¿Y yo? ¿Para qué Dios me hizo? Bueno, Dios me hizo para que viva en el mundo. Bueno, yo estoy viviendo. Yo estoy aquí. Yo no me he ido. Y tú no te das cuenta como que cada vez más, en la medida que tú aumentas los años, más personas fallecen. Y no te das cuenta como que a veces hasta se olvidan, ya uno se olvida de quién estaba aquí. Pasan. ¿Para qué me hizo Dios? ¿Acaso haber puesto a Adán y a Eva en el huerto del Edén no habrá sido una locura? ¿En qué estaba pensando Dios cuando nos trajo a esta tragedia que es la vida? He hablado con algunas personas que me han hablado en estos días de disfrutar de la vida y le he hecho la pregunta, ¿qué es disfrutar de la vida? Bueno, disfrutar de la vida, de los nietos, gozar de los nietos. Sí, gozar de los nietos, pero los nietos se casan y se van y te quedas solo. A ver, ¿qué es disfrutar de la vida? Bueno, hice un río, bueno, pero te vas a cansar del río. Bueno, me voy a una playa y me como un pescado, pero no te puedo ir a la playa a comerte pescado todos los días. Bueno, ¿qué es disfrutar de la vida? Bueno, tener paz en su familia. Sí, pero te cansas de la paz. ¿Qué tanta paz? Ireneo dice esto. Dios nos creó con la intención de vivir en medio de nosotros. Dios nos creó para hacerse carne y andar en medio de nosotros.
Dios nos creó para que nosotros vivamos con Él por toda la eternidad y disfrutemos de Él por toda la eternidad. ¿Te acuerdas en el huerto del Edén? Dios crea a Adán y a Eva, y Adán oye esta voz: Adán, ¿dónde tú estás? ¿Quién está buscando a quién? ¿Adán a Dios o Dios a Adán? Adán, ¿dónde tú estás? Y Cristo es Dios. Y como nos dice Juan 1:14, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. El gran regalo que tenemos en la Navidad. Algunas iglesias dicen: no celebremos ninguna Navidad, porque la Biblia no dice en ninguna parte que celebremos la Navidad. Nosotros celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias al Señor. Y si el mundo lo recuerda, cuánto más nosotros, su iglesia, de que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. El gran regalo que Dios te da es que Dios va a estar contigo para siempre. Amén. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, tú eres quien salvas. Nosotros no podemos hacerlo, pero eres tú quien enciendes la llama en el corazón. ¿En quién? No lo sabemos. Nuestra mente no es como la tuya. Padre bueno, hoy que celebramos el nacimiento de Jesús, te presentamos también crucificado por nuestros pecados, sabiendo que tú eres el único que salvas. Yo quiero preguntarle a alguno que nos visite hoy, que ha estado viniendo a esta iglesia y ha oído la palabra, y Cristo está incubado en su alma, como estuvo incubado en el vientre de María, pero aún no ha nacido. Si quieres que Cristo nazca en ti, háznoslo saber. Levanta tu mano para que oremos por ti. Hoy es un día de salvación. Hoy es un día donde tú puedes echar mano de la vida eterna. Hay alguien hoy aquí que ha buscado mucho tiempo del Señor y sabe que la semilla ya está ahí. El niño está ahí. El niño está en su alma. El niño quiere salir, brotar, ser tomado en los brazos, y Cristo nazca en tu corazón. Alguien hoy echa mano de esa vida eterna y cree en Jesucristo. Hermoso día para celebrar el nacimiento de Jesús en tu alma. ¿Hay alguien hoy? Dios te bendiga, mi hija. Dios te guarde y bendiga. ¿Alguien más hoy dice: Señor, yo quiero que tú vengas a mi vida, que tú vengas a mi corazón? ¿Alguien hoy echa mano de esa vida eterna? Dios te guarde, mi amor. Dios te bendiga, mi hija. ¿Hay alguien más que hoy diga: yo quiero seguir los pasos de Cristo, que Él nazca en mi alma? Amén. Quiero pedirle que se pongan de pie los que han hecho profesión de fe hoy. Ponte de pie y vamos a orar por ustedes. Vamos a ponernos a la iglesia de pie y vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú no te olvidas de tu pueblo. Solamente tú salvas, Señor. Hemos visto que eres tú el que salvas, Señor, no nosotros. Y hemos creído, Padre, que tú eres el que da vida eterna. Hoy como iglesia nos reunimos, Señor. Hoy compartiremos juntos, comeremos juntos, y nuestros corazones aún más se llenan de gracia y de gozo al ver dos hijas tuyas, Señor, que han hoy aceptado que tú eres su Señor y su Salvador. Las ponemos ante ti en el nombre de Jesús. Amén.